La segunda mitad del siglo pasado estuvo marcado por la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la URSS, lo que condicionó el desarrollo político de todos los países del mundo. En el marco de la Guerra Fría, las dos potencias se metieron de lleno en distintas disputas para demostrar al mundo qué sistema político y económico era mejor. La carrera espacial fue una de las competiciones entre comillas pacíficas en la que compitieron los soviéticos y los estadounidenses. Sin embargo, la historiografía oficial trata de esconder todos los logros que consiguieron los soviéticos en este aspecto. La llegada de Neil Armstrong a la Luna eclipsa todas las hazañas de los cosmonautas soviéticos y esto es muy injusto, de modo que es necesario explicar cronológicamente los distintos logros que consiguieron los Estados Unidos y la URSS en la carrera espacial y sacar la conclusión pertinente sobre quién acabó ganando esta competición por conquistar el espacio. Así que la carrera espacial va a ser el tema que voy a tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Antes de entrar de lleno con los logros que ambas potencias consiguieron en la carrera espacial, es importante entender el contexto histórico en el que empezó esta carrera y los motivos por los que estos dos países se aventuraron a conquistar el espacio. Si bien es cierto que la carrera espacial comenzó oficialmente cuando los soviéticos pusieron en órbita el primer satélite artificial que era el Sputnik 1, los orígenes de esta carrera se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Antes de que los estadounidenses y los soviéticos comenzaran a investigar sobre la posibilidad de ir al espacio, los nazis ya trabajaban en ello. En 1942, los alemanes lanzaron el cohete A4, que se convirtió en el primer artefacto de la historia en realizar un vuelo suborbital. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cohete alemán A4 fue renombrado como cohete V2 y comenzaron con su producción en masa para lanzarlos contra sus enemigos. La existencia de los cohetes V2 impresionó a los aliados que no tardaron en realizar sus propias investigaciones para constar de artefactos similares. Derrotados los nazis, muchos de los investigadores alemanes que trabajaron en el V2 fueron llevados a Estados Unidos como parte de la operación Paperclip y los soviéticos hicieron lo mismo con la operación Osovyajim. Las dos potencias que ya estaban investigando en distintos proyectos espaciales recibieron un impulso muy grande gracias a la información que recabaron de las investigaciones que años atrás realizaron los nazis, de modo que Estados Unidos y la URSS se pusieron manos a la obra para superar los descubrimientos alemanes. Al principio la intención de llegar al espacio estaba muy ligada a la capacidad que una potencia tenía para espiar o lanzar bombas atómicas desde el espacio, de modo que no es difícil llegar a la conclusión que la URSS y los Estados Unidos quisieron demostrar todo su poderío armamentístico a través de la conquista del espacio. Recordad que para 1949 los dos países ya tenían la bomba atómica. En los últimos años del mandato de Stalin, la Unión Soviética sentó las bases de la industria aeroespacial y personalmente a Stalin le maravillaba la idea de que el poder soviético llegara hasta el mismo espacio. Es cierto que la carrera espacial per se comenzó con Nikita Khrushchev, pero es importante entender el análisis, o mejor dicho, la tesis que Khrushchev defendía respecto a la carrera espacial. En el discurso que Khrushchev leyó en el 20 Congreso del PQS y en las posteriores sesiones del Comité Central, el entonces máximo mandatario soviético dio a conocer su idea de la coexistencia pacífica con el imperialismo. Sin embargo, lejos de recuperar la idea de la coexistencia pacífica defendida por Lenin y Stalin, Khrushchev revisionó esta tesis para continuar con la labor de zapa contrarrevolucionaria y revisionista. Para Nikita Khrushchev, la contradicción capital-trabajo, esto es, proletariado versus burguesía, había dejado de ser la contradicción principal de mediados del siglo pasado y la contradicción entre el campo imperialista y el campo antiimperialista, concretamente, la contradicción entre los dos hegemones de estos dos campos que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética, era la nueva contradicción principal. La lucha a muerte de estas dos potencias nucleares podía llevar al mundo a la destrucción total, por lo que lo más inteligente era buscar una coexistencia pacífica entre los dos bloques para no sumir al mundo entero en una guerra nuclear. ¿Es erróneo este análisis? De entrada no lo es. Es más, en los años post Segunda Guerra Mundial, el propio Stalin defendió la idea de la coexistencia pacífica entre los dos bloques para no llevar al mundo a una nueva guerra mundial. Ahora bien, Stalin, a diferencia de Khrushchev, sabía que la contradicción principal no era la existente entre los dos bloques, sino que
la contradicción principal era de clase, y que la contradicción entre la URSS y Estados Unidos era simplemente una contradicción más a tener en cuenta y con el que había que obrar. El énfasis de Khrushchev en la contradicción entre el campo imperialista y el campo antiimperialista implicaba que de facto la URSS de aquellos años apostaba por la vía pacífica al socialismo para los proletarios de los países capitalistas y para los revolucionarios de las colonias en aras de no aumentar las tensiones con el otro bloque. Las condiciones materiales de la segunda mitad del siglo XX implican que la URSS y los Estados Unidos no podían meterse de lleno en una guerra total para acabar el uno con el otro. Eso es cierto, pero lo que Khrushchev no podía hacer era renegar de la justa reivindicación de la revolución proletaria de los comunistas de los países capitalistas o la lucha por la liberación nacional de los países coloniales. La URSS no debía meterse en esos procesos, pero no podía condenarlos a que apostaran únicamente por la vía pacífica en aras de no molestar a los países del bloque imperialista. De este modo, Khrushchev llegó a la genial idea de que el supuesto enfrentamiento entre los dos bloques y concretamente entre los Estados Unidos y la URSS debía basarse en distintas competiciones o emulaciones pacíficas para demostrar qué sistema sociopolítico y económico era superior. En su genial conclusión, nótese la ironía, Khrushchev defendió que los dos bloques o los dos países debían entrar de lleno en distintas emulaciones como fue la carrera armamentística o la espacial para demostrar al mundo entero qué sistema era mejor y para que así se alinearan con un campo u otro. No voy a indagar mucho más en la tesis revisionista de Khrushchev porque ya tengo un vídeo entero en el que explico en qué consiste el revisionismo khrushchevista. Si queréis saber más sobre esta cuestión, ved el vídeo La línea ideológica de Khrushchev. Lo importante aquí es entender por qué la URSS de Khrushchev entró de lleno en la carrera espacial. Ahora bien, no se puede caer en el reduccionismo lógico y pensar que los soviéticos llevaron a cabo el programa espacial únicamente para demostrar que su sistema era mejor que el de Estados Unidos, sino que los logros que consiguieron en la carrera espacial también eran funcionales. Quiero decir, que servían a distintos proyectos y avances tecnológicos necesarios para aquellos años. Entendidas estas cuestiones, voy a entrar de lleno con la carrera espacial. En 1955, los Estados Unidos y la Unión Soviética anunciaron que iban a empezar a poner en órbita distintos satélites artificiales, declarando públicamente el comienzo de la Guerra Fría. Pues, a partir de ahora, voy a hablar cronológicamente de los distintos logros espaciales que consiguieron tanto los Estados Unidos como la URSS. Tras el anuncio de los estadounidenses y los soviéticos, los científicos e investigadores de la URSS se pusieron manos a la obra para ser los primeros en esta misión. El Estado soviético puso a Sergei Korolev, conocido en los países capitalistas como el diseñador jefe, al mando del programa espacial soviético y bajo su dirección, la Unión Soviética consiguió grandes logros en esta competición. En agosto de 1957, los soviéticos lanzaron al espacio el primer misil balístico intercontinental conocido como el R-7 Semyorka. Gracias a este misil, los soviéticos pusieron en órbita el satélite artificial Sputnik 1 tan solo 2 meses después. No solo eso, ese mismo año, tras probar con la Semyorka y el Sputnik, los soviéticos pusieron en órbita al primer ser vivo que fue la perra Laika. Aunque la perra Laika desgraciadamente falleció durante su misión, la prueba de mandar a un ser vivo al espacio sirvió para que los Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova y compañía pudieran viajar al espacio. Los anticomunistas se valen del fallecimiento de la perra Laika para demostrar que los soviéticos eran unos monstruos insensibles que mandaban inocentes perros al espacio a morir, pero omiten el buen resultado que obtuvieron con otros perros como Belka y Strelka, que llegaron sanos y salvos del espacio tras permanecer un día entero. Como podéis ver, el año 1957 fue el año en el que los soviéticos pusieron las primeras piedras de la conquista del espacio, pero un año después, los estadounidenses realizaron sus primeras pruebas y entraron de lleno en la carrera espacial. Es importante mencionar también los logros que consiguieron los estadounidenses en este aspecto, puesto que no debemos caer en lo mismo que ellos caen omitiendo a toda costa los logros soviéticos. Al fin y al cabo, al César lo que es del César. En 1958, los Estados Unidos puso en órbita el primer satélite de telecomunicaciones conocido como el SCORE, esto es, Signal Communication by Orbiting Relay Equipment. El SCORE llevaba un par de cintas magnetofónicas en las que tenía grabado un mensaje de Navidad del presidente Eisenhower. El mensaje se transmitió durante 12 días, convirtiéndose en la primera voz humana transmitida desde el espacio. Un año después, la URSS lanzó la sonda Mexta, posteriormente conocido como Luna 1, que fue la primera sonda en alcanzar las inmediaciones de la Luna. Tan solo un mes después, los estadounidenses respondieron lanzando al espacio el cohete Vanguard 2, con el que pusieron en órbita el primer satélite meteorológico
meteorológico de la historia. Aunque pusieron en órbita este satélite, no cumplió con la misión porque no pudo recoger los datos que necesitaban los estadounidenses. El 25 de junio de 1959, los Estados Unidos continuó con su labor espacial con la misión Discoverer 4, con el que pusieron en órbita el primer satélite espía, y el 7 de agosto del mismo año, como parte de la misión Explorer 6, consiguieron fotografiar por primera vez la Tierra desde el espacio. En el otoño de 1959, los soviéticos tomaron la delantera a los estadounidenses en el programa lunar. El 13 de septiembre de 1959, los soviéticos impactaron la primera sonda contra la Luna, y en octubre fotografiaron el lado oculto de la Luna gracias a la misión Luna 3. Pero no se quedaron ahí, ya que hasta 1962 los soviéticos fueron quienes llevaron la batuta en la carrera espacial. Entre finales de 1959 a 1962, el programa espacial soviético llevó a cabo las siguientes hazañas. El 19 de agosto de 1960, como parte de la misión Sputnik 5, las perras Belka y Strelka fueron puestas en órbita durante un día entero y regresaron a la Tierra sanas y salvas. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, a bordo del Vostok 1, se convirtió en el primer ser humano que viajó al espacio. Este logro escoció de sobremanera a los estadounidenses, ya que fueron los soviéticos y no ellos quienes consiguieron poner en órbita al primer ser humano, posibilitando los futuros viajes espaciales. El 19 de mayo de 1961, los soviéticos fueron más allá y con la Venera 1 consiguieron que un satélite sobrevolara Venus. El 6 de agosto de 1961, el soviético German Titov se convirtió en el primer ser humano que durmió y permaneció 24 horas en el espacio dentro del Vostok 2. Después de estas hazañas espaciales muy importantes y claves que lograron los soviéticos, los estadounidenses respondieron el 10 de julio de 1962 lanzando al espacio el satélite de comunicaciones Telstar 1. Gracias a este satélite, los Estados Unidos consiguieron transmitir con éxito a través del espacio las primeras imágenes de televisión, llamadas telefónicas e imágenes de telégrafo, y proporcionó la primera transmisión de televisión transatlántica en vivo. Tan solo un mes después, los soviéticos continuaron con su trabajo y protagonizaron el primer vuelo conjunto de dos naves tripuladas que fueron las naves Vostok 3 y la Vostok 4. En 1963, los soviéticos consiguieron otra gran hazaña, mandar al espacio a la primera mujer, que fue Valentina Tereskova. Para 1963, el programa espacial soviético había conseguido mandar al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, y a la primera mujer, Valentina Tereskova. El 12 de octubre de 1964, llevaron a cabo la misión Voskhod 1, que se convirtió en la primera misión espacial con 3 personas a bordo y sin el apoyo de trajes espaciales. La URSS no tardó mucho más en conseguir otra proeza, ya que el 18 de marzo de 1965, Alexei Leonov se convirtió en la primera persona en realizar actividades extravehiculares, coloquialmente conocido como el paseo espacial. Alexei, unido a la nave con una correa de 5,35 metros, permaneció fuera de la nave durante 12 minutos y 9 segundos. A finales de 1965, concretamente el 15 de diciembre de 1965, el astronauta estadounidense Wally Schirra consiguió completar con éxito el encuentro espacial. Wally, a bordo del Gemini 6, colocó su nave a 30 centímetros de la nave hermana Gemini 7. Pese que las naves no podían acoplarse todavía, mantuvo a las dos naves juntas durante 20 minutos. Al año siguiente, los soviéticos se centraron en el desarrollo de los satélites y de las sondas. El 3 de febrero de 1966, la sonda Luna 9 alunizó en la Luna y mandó las primeras fotografías de la Tierra desde la Luna. El 1 de marzo de 1966, la Venera 3 se convirtió en la primera sonda en aterrizar en Venus, y el 4 de abril del mismo año, la Luna 10 orbitó por primera vez la Luna. Mientras tanto, los estadounidenses siguieron con sus misiones de encuentros espaciales e intentando acoplar dos naves espaciales, pues el famoso astronauta Neil Armstrong igualó la hazaña de Wally Schirra, pero la superó acoplando el Gemini 8 al vehículo Agena. Los soviéticos consiguieron igualarlo el 27 de octubre de 1966
1977 acoplando las naves Cosmos 186 con la Cosmos 188. Los estadounidenses, preparándose para llegar a la Luna, protagonizaron en la Nochebuena de 1968 la primera órbita lunar tripulada, esto es, el Apolo 8 consiguió salir de la órbita terrestre y orbitar alrededor de la Luna. En enero de 1969, los cosmonautas del Soyuz 4 y del Soyuz 5 llevaron a cabo el primer intercambio de tripulación en órbita. Llegamos a 20 de julio de 1969 y los estadounidenses protagonizaron uno de los episodios más conocidos del siglo pasado. Ese día, los astronautas del Apolo 11 llegaron a la Luna y Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. Como todos sabéis, que el hombre llegara a la Luna fue un hito muy importante, pero no se puede maximizar este logro sobre todos los demás logros que consiguieron los soviéticos en el programa espacial. Advierto que no voy a entrar en la discusión de que si los estadounidenses llegaron realmente a la Luna o no. Después del alunizaje del Apolo 11, la carrera espacial continuó. Desde finales de 1970 a 1971, los soviéticos tomaron nuevamente la delantera en la carrera espacial cumpliendo con las siguientes misiones. El 20 de septiembre de 1970, los soviéticos llevaron a cabo la misión Luna 16 con el que mandaron a la Luna la primera sonda que alunizó y recogió muestras del suelo lunar. El 17 de noviembre de 1970, el programa espacial de la URSS envió a la Luna el Lunokhod 1, que fue el primer vehículo robot en llegar a la Luna. El Lunokhod 1 permaneció en la Luna por 300 días y recorrió un total de 10 kilómetros. Un mes después, la sonda Venera 7 se convirtió en la primera sonda en enviar datos desde la superficie de Venus. Y el 23 de abril de 1971, la URSS puso en órbita la Salyut 1, la primera estación espacial de la historia. La Salyut 1 se quedó a 200 kilómetros de la superficie terrestre y permaneció en órbita durante 175 días. El 14 de noviembre de 1971, los estadounidenses regresaron a la carrera espacial con la misión Mariner 9. La sonda estadounidense se convirtió en la primera sonda en orbitar Marte. A partir de ahí, tanto el programa espacial soviético como el estadounidense pusieron sus ojos en Marte y llevaron a cabo distintas misiones para explorar el planeta rojo. El 27 de noviembre de 1971, la sonda soviética Mars 2 aterrizó en Marte y el 2 de diciembre del mismo año, la sonda Mars 3 fotografió por primera vez la superficie de Marte. El 14 de mayo de 1973, los estadounidenses pusieron en órbita su primera estación espacial, que fue la Skylab, pero lo importante de esta estación espacial es que se convirtió en el primer laboratorio orbital. El 25 de junio de 1974, los soviéticos pusieron en órbita la estación espacial Salyut 3, pero la peculiaridad de esta estación espacial era que se lanzó al espacio con fines militares, esto es, la Salyut 3 se convirtió en la primera estación espacial militar de la historia. El 15 de julio de 1975, los estadounidenses y los soviéticos protagonizaron uno de los episodios claves de la carrera espacial. Por primera vez en la carrera espacial, las dos potencias se pusieron de acuerdo para realizar una misión conjunta en el espacio, de ahí la misión Apolo-Soyuz. Los participantes de la misión conjunta consiguieron acoplar las dos naves durante 44 horas y Thomas Stafford y Alexei Leonov se dieron la mano por primera vez en el espacio y los tripulantes de las dos naves pasaron casi 2 días juntos intercambiando regalos, experiencias y realizando investigaciones conjuntas. Pese a la misión conjunta realizada en 1975, ambos países volvieron a la carrera espacial realizando misiones separadas. En 1981, la NASA mandó al espacio el primer transbordador espacial, el Columbia. El 30 de octubre del mismo año, la Venera 14 fotografió por primera vez el planeta Venus en color y grabó los sonidos de otro planeta que no fuera la Tierra, en este caso Venus. El 25 de julio de 1984, como parte de la misión Salyut 7, la cosmonauta Svetlana Savitskaya se convirtió en la primera mujer en realizar operaciones extravehiculares, igualando la hazaña que consiguió su compatriota Leonov en los años 60. El 19 de febrero de 1986, los soviéticos cumplieron con una misión que llevaban muchos años intentando conseguir, que era conseguir la primera estación espacial multimodal de investigación en el que los cosmonautas pudieran vivir por largos periodos de tiempo. Esa fue la estación espacial Mir. A modo de curiosidad, el Mir no fue lanzado al espacio directamente, sino que los soviéticos fueron poniendo en órbita distintos módulos que fueron ensamblados por distintos cosmonautas en el espacio. El Mir se quedó entre 300 a 400 kilómetros de la superficie terrestre y permaneció durante 13 años
en órbita. El 15 de noviembre de 1988, los soviéticos lanzaron al espacio el primer transbordador espacial que estaba guiado totalmente de manera automática. Este transbordador automático fue conocido como el Buran. Finalmente, en diciembre de 1988, los cosmonautas soviéticos protagonizaron la última hazaña antes de que la URSS fuera desmantelada. Los cosmonautas soviéticos Vladimir Titov y Musa Manarov se convirtieron en las primeras personas en permanecer un año entero en la estación espacial Mir. Os he contado todos los logros que consiguieron los soviéticos y los estadounidenses en la carrera espacial, pero tengo que decir que también países como Canadá llevaron a cabo sus propias misiones, pero sin ningún interés de entrar de lleno en la emulación pacífica en la que se metieron las dos mayores potencias del siglo pasado. También quiero destacar que la URSS desarrolló el programa Intercosmos, con el que permitieron que otros países del bloque del Este incursionaran en la carrera espacial. Entre los años 1978 y 1988, la mayoría de los países alineados con la Unión Soviética pudieron mandar a sus propios cosmonautas al espacio. De este modo, países como Cuba, Afganistán, Mongolia, Vietnam o Rumanía, que tenían muy difícil para viajar al espacio, pudieron hacerlo gracias a esta iniciativa. Huelga decir que países como la India o Francia también formaron parte del programa Intercosmos fomentado por la URSS. Este es el desarrollo cronológico de la carrera espacial. La Unión Soviética y los Estados Unidos consiguieron hitos muy importantes en la exploración del espacio, y muchos de los avances tecnológicos, robóticos y cibernéticos que tenemos hoy es gracias a las investigaciones que se llevaron a cabo durante los años de la carrera espacial. Si observamos objetivamente los logros que ambos países consiguieron en esta emulación pacífica, es injusto afirmar que los estadounidenses ganaron la carrera espacial por llegar a la Luna. La URSS, aparte de inaugurar la carrera espacial mandando a la órbita terrestre el satélite Sputnik 1, los soviéticos mandaron al primer ser vivo, al primer hombre, a la primera mujer al espacio, llevaron a cabo la primera caminata espacial, fueron los primeros en mandar sus sondas a distintos planetas como Marte o Venus, o fueron pioneros poniendo en órbita las primeras estaciones espaciales. Aparte de conseguir estas hazañas importantísimas, los logros soviéticos superan cuantitativamente al de los Estados Unidos, de modo que defender que fueron los Estados Unidos quienes ganaron la carrera espacial es faltar a la verdad histórica y anteponer el subjetivismo ideologizado de cada uno a los hechos objetivos e históricos. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, no podían ni imaginarse que el poder soviético llegaría hasta el mismo espacio gracias al programa espacial soviético y a Yuri Gagarin. No solo eso, la URSS compitió de tú a tú con la mayor potencia del mundo de aquellos años, que era Estados Unidos, y además la ganó. La Unión Soviética demostró que sus científicos, técnicos e investigadores había que tenerlos en cuenta, y que el poder soviético era capaz de conseguir hazañas tan increíbles como las que consiguieron durante los años de la carrera espacial. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciese un vídeo hablando de la carrera armamentística en la que se metieron los soviéticos y los estadounidenses? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero y ayudar así al canal, y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!